Buenas tardes, en este video hablaremos sobre la electroneumática y los elementos de procesamiento de señales. De igual forma abordaremos los sensores de proximidad, los circuitos con relés y el convertidor de señal. Los temas serán expuestos por mis compañeros Guillermo Blanco Obregón, Caballero Guevara, Cecilio Moisés y su servidor Abraham Bellido Landa. En este proyecto de electroneumática abordaremos específicamente en elementos de procesamiento de señales, como lo son sensores de proximidad, circuitos con relés y convertidores de señal neumático eléctrico. Los sensores de proximidad son dispositivos que detectan la presencia o ausencia de objetos cercanos sin necesidad del contacto físico. Los tres tipos más comunes son los sensores inductivos, capacitivos y ópticos. Los sensores inductivos operan mediante la inducción electromagnética. Tiene una bobina que genera un campo magnético oscilante. Este tipo de sensores detectan objetos metálicos ferrosos y no ferrosos cuando estos ingresan en su campo magnético, alterando la inductancia de la bobina. Este tipo de sensores solo pueden detectar objetos metálicos, no detectan objetos no metálicos, y esto permite que pueda detectar un objeto de metal a través de plástico opaco o de cualquier otro metal a través de cualquier otro material que no sea un metal. Los sensores capacitivos, basados en el cambio de capacitancia, tienen dos placas que forman un capacitor y generan un campo eléctrico. Estos pueden detectar objetos metálicos y no metálicos, como plásticos, líquidos y materiales orgánicos, que alteran el campo eléctrico entre las placas. Este tipo de sensores son usados para detectar niveles de líquidos, presencia de objetos no metálicos y en controles de calidad de materiales. Por último tenemos los sensores ópticos, que utilizan normalmente luz infrarroja o láser. Estos emiten un haz de luz y detectan los objetos basándose en la interrupción o reflexión del haz. Pueden detectar prácticamente cualquier tipo de material dependiendo del método específico: barrera, reflexión difusa, reflexión directa, etc. Estos se emplean en sistemas de automatización, detección de objetos transparentes o pequeños y en aplicaciones de seguridad para la detección de movimiento. La electroneumática combina componentes eléctricos y neumáticos para el control de sistemas automatizados. En estos sistemas, los relés, contactores y temporizadores juegan un papel crucial en la coordinación y operación de actuadores neumáticos y otros dispositivos. A continuación se detalla cómo se entregan estos componentes, que serían los relés, contactores y temporizadores. Un relé es un interruptor electromecánico que se utiliza para abrir o cerrar circuitos eléctricos. Un relé consta de una bobina electromagnética y uno o más contactos. En la aplicación se puede utilizar para activación de válvulas solenoides, que son los relés que pueden controlar las válvulas solenoides que regulan el flujo de aire o en un sistema neumático. También se aplican interfaces de sensores y actuadores, relés que pueden recibir señales de sensores y activar los actuadores neumáticos correspondientes. Un contactor es un tipo de relé diseñado para conmutar una gran cantidad de corriente eléctrica. Los contactores son comúnmente utilizados para controlar motores eléctricos, iluminación y otros tipos de alta potencia. Se aplica en control de compresores, que encienden y apagan los compresores de aire necesarios para el funcionamiento del sistema neumático. También se aplica en gestión de sistema de aire. Puede controlar sistemas de complejos de distribución de aire, asegurando que diferentes secciones del sistema reciban aire según lo necesario. Un temporizador es un dispositivo que controla el tiempo de operación de un circuito. Los temporizadores pueden ser mecánicos, electrónicos o neumáticos. Tipos de temporizadores y aplicaciones. Existe el temporizador de retardo de la conexión on delay.
que son utilizados para retardar la activación de válvulas selenoides después de que se recibe una señal de control, permitiendo un tipo de preparación antes de la operación. Temporizadores de retardo a la desconexión off delay. Mantienen la activación de componentes neumáticos por un tiempo específico, después de que la señal de control se ha retirado. También existen los temporizadores cíclicos. Activan y desactivan repetidamente las válvulas selenoides en intervalos regulares, utilizados en procesos que requieren ciclos repetitivos de operación. La integración de relés, contactores y temporizadores de sistemas electroneumáticos permite un control preciso y automático de componentes neumáticos. Esto es esencial en aplicaciones industriales donde se requiere una coordinación eficiente entre sistemas eléctricos y neumáticos para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro. Convertidor de señal neumático eléctrico. Un convertidor de señal neumático eléctrico es un dispositivo que convierte una señal neumática a presión de aire en una señal eléctrica a corriente o voltaje. El funcionamiento del convertidor empieza cuando la señal de entrada neumática aplica presión en un sensor o transductor dentro del convertidor. Este sensor a su vez genera una señal eléctrica proporcional a la presión de entrada. El proceso puede involucrar componentes como diafragmas, cápsulas o bobinas para transformar la presión en un desplazamiento físico que luego se convierte en una señal eléctrica. Estos convertidores son utilizados en sistemas de control de procesos industriales, comúnmente empleados en sistemas de automatización para convertir señales de presión de aire de instrumentos neumáticos en señales eléctricas que pueden ser procesadas por controladores eléctricos. Ejemplos de ellos son los sistemas de control de válvulas, actuadores neumáticos y monitoreo de presión. Al igual que todo, tienen ventajas y desventajas. En sus ventajas, proporcionan una presión en la conversión de señales, también fiabilidad y durabilidad en entornos industriales y facilidad de integración con sistemas electrónicos y de control. Mientras que en sus desventajas puede requerir mantenimiento periódico debido al desgaste mecánico y son sensibles a contaminantes en el aire comprimido. Como se puede ver en la imagen, tenemos un diagrama de flujo de señal, el cual consta de 4 procesos. En primer lugar tenemos la entrada neumática, que es la presión de aire. Y esta surge cuando la señal inicial es una presión de aire proveniente de un sistema neumático como una válvula o un actuador. Imaginemos que tenemos un sistema de control de presión donde la presión de aire es nuestra señal de entrada. En segundo lugar tenemos el sensor transductor que convierte presión en señal física. Esta presión de aire se aplica a un proceso o transductor que detecta la presión y la convierte en un desplazamiento físico proporcional a la cantidad de presión aplicada. El sensor detecta la presión del aire y la convierte en un desplazamiento físico. Es como si estuviéramos empujando un diafragma con la presión del aire. En tercer lugar tenemos el circuito electrónico, que convierte la señal física en señal eléctrica. El desplazamiento físico generado por el sensor es convertido en una señal eléctrica por un circuito electrónico, que puede incluir componentes como resistencias, condensadores y amplificadores. El movimiento físico se convierte en señal eléctrica gracias a un circuito que amplifica y procesa esta señal. En cuarto lugar tenemos la salida eléctrica, que es la corriente sobre el voltaje. El resultado es una señal eléctrica de salida, que puede ser voltaje o corriente, utilizada por sistemas de control electrónicos para monitorear o ajustar procesos. Finalmente obtenemos una señal eléctrica que puede ser utilizada por otros sistemas electrónicos para controlar procesos o monitorear parámetros. En resumen, un convertidor de señal neumático eléctrico toma una presión de aire como entrada y la convierte en una señal eléctrica a través de un sensor y un circuito electrónico. Este proceso permite la integración de sistemas neumáticos como sistemas de control electrónicos, facilitando la automatización y el control preciso en entornos industriales. En conclusión, la electroneumática es una tecnología crucial en la automatización industrial, permitiendo el control preciso y eficiente de procesos mediante la combinación de electricidad y aire comprimido. Los elementos como sensores de proximidad, circuitos con relés y convertidores de señal desempeñan roles fundamentales en la optimización de sistemas automatizados, ofreciendo mayor fiabilidad y productividad en diversas aplicaciones industriales.